Hola, hoy vamos a utilizar el teorema de Tales para dividir segmentos en una cierta cantidad de partes que nos pidan o que queramos hacerlo. Para poder hacer esa división vamos a necesitar una regla, una escuadra y un compás o si no tenemos un compás, algo que nos permita tomar siempre la misma medida, cualquier elemento, una goma, una tapa de marcador, algún lápiz pequeño, un pedacito de madera, cualquier cosa. Podría ser también, por ejemplo, bueno, en mi caso la tapa del marcador, algo que me permita tomar siempre una misma medida. Bien, supongamos que me piden dividir en 7 partes un segmento de 30 centímetros. Siempre obviamente esas partes van a ser partes iguales. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento de 30 centímetros. Con la regla entonces trazamos un segmento de 30 centímetros. Es en el único momento en que podemos utilizar la medición de la regla. Todo lo que hagamos de aquí en adelante va a ser sin ninguna medida en particular. ¿Sí? Muy bien, lo que queremos hacer es dividir este segmento en 30 centímetros. Este segmento, si nos guiamos por el teorema de Tales, corresponde a una de las transversales. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar una segunda transversal y después trazar las rectas paralelas que necesita el teorema de Tales. Como lo que yo quiero es dividir este segmento en partes iguales, lo primero que voy a hacer es construir una recta auxiliar, una segunda recta. Este segmento sería el equivalente a la primera recta. Lo que vamos a hacer es trazar desde cualquiera de los extremos otra recta que pase por alguno de estos puntos, por el principio o por el final del segmento. Es indistinto de qué lado lo hagamos. Tampoco importa la longitud, esto es una recta, es decir, que la puedo extender más o menos indistintamente. Esta es la parte que vemos de la recta. Este punto es muy importante porque va a ser nuestro punto de referencia, ¿sí? Este lugar en donde se cortan las dos, el segmento y la recta auxiliar. Muy bien, ahora vamos a aplicar el teorema de Tales. En el teorema de Tales necesitamos paralelas. Bien, pero las paralelas no las podemos ubicar en cualquier lugar. Lo que a mí me piden es que el segmento se corte en 7 partes iguales. Eso significa que las paralelas van a estar todas a la misma distancia de separación una de otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy bien, ahí es donde vamos a utilizar nuestro compás o algún elemento que tenga siempre la misma longitud. Por ejemplo, la tapita que tenemos acá. Primero lo voy a hacer con el compás, en el otro ejemplo lo voy a hacer con la tapita. Tomamos una medida cualquiera, ¿sí? Siempre la misma vamos a necesitar. Y vamos a trasladar esa medida sobre la recta auxiliar tantas veces como me digan que tengo que dividir mi segmento, ¿sí? Entonces, en este caso, la vamos a tener que hacer sobre esta recta auxiliar 7 veces. Marco, o sea, pincho en el principio, marco, ¿sí? Mucho no se va a ver en este caso porque no tengo marcador, pero ahora lo voy a trasladar. Hago esto, ¿sí? Ahí tomamos la primera marca. Desde esa primera marca tomamos la segunda. Desde esa segunda marca tomamos la tercera. Y así sucesivamente hasta completar las 7 partes. Como vemos entonces, tenemos 7 partes iguales entre el primero y el último punto. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que todos estos segmentos, pequeños segmentos que tengo acá, tienen el mismo tamaño. Ahora, a partir de estos puntos, voy a tener que construir las paralelas. Para eso necesito una primera recta que va a ser de referencia para construir el resto de las rectas paralelas. Este último punto sobre esta recta auxiliar
es equivalente al final de mi segmento. Quiere decir que entre este punto final de las 7 partes y este punto final de mi segmento hay una recta de esas paralelas. La voy a trazar. Y queda entonces trazada esta primera recta. Todas las demás rectas van a ser paralelas a esta. ¿Y por dónde van a pasar esas paralelas? Por cada uno de los puntos que trazamos sobre la recta auxiliar. Para hacer ese traslado vamos a usar la regla y la escuadra. Recuerden que tiene que tener la misma inclinación, por lo tanto lo que vamos a hacer es colocar la escuadra de forma tal que tenga la inclinación de esta recta que acabamos de trazar y vamos a usar la regla como soporte para ir trasladando estas paralelas, ¿sí? Colocamos la regla, colocamos la escuadra en el ángulo correcto y lo que hacemos es desplazar la escuadra. En este caso me quedó un poco corta la escuadra, lo voy a hacer más arriba, así se puede ver con precisión. Trasladamos ahí a ese punto y ahí sobre ese punto trazamos la segunda paralela. ¿Sí? Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Ustedes obviamente en la hoja va a ser mucho más fácil. Y volvemos a hacer lo mismo con el resto de las paralelas. Seguimos desplazando la escuadra sobre la regla, manteniendo la inclinación y trazamos entonces la otra paralela y hacemos lo mismo por todos los puntos que habíamos trazado anteriormente. Una vez que trazamos todas las paralelas, a segmentos iguales de una de las transversales se generan segmentos iguales en la otra transversal. Quiere decir que estas rectas que trazamos todas paralelas me dividieron el segmento de 30 centímetros en 7 partes iguales. Acá tenemos la parte 1, la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6 y 7. Sin necesidad de haber tomado ningún tipo de medición más allá que los 30 centímetros. Tengan en cuenta que si ustedes dividen 30 en 7 partes, esas partes no van a ser enteras y por lo tanto va a ser muy difícil de medir. Por ese motivo utilizamos este método de división de segmentos. Seguramente en dibujo técnico o en algún taller habrán visto algún otro tipo de mediciones o algún otro tipo de división de segmentos, pero en ese caso en 2 partes, en 4 partes, en 8 partes que se hacen con compás y regla únicamente. Muy bien, de esta manera entonces aplicamos el teorema de Tales, paralelas cortadas por transversales, para dividir un segmento en partes iguales. Bien, veamos otra opción que se puede dar para utilizar el teorema de Tales para hallar un segmento de una medida determinada o de un tamaño específico que me pidan. En este caso me dan un segmento de 23 centímetros y me piden que encuentre uno que mida 2/5 de ese segmento. O sea, me están diciendo básicamente que de los 23 centímetros tome 2/5. Eso es lo que me están pidiendo en este caso. Recordemos que 2/5 significa 2 de 5 partes. Quiere decir que vamos a tener que realizar lo mismo que hicimos antes, en el ejemplo anterior, pero en este caso vamos a tener que dividir en 5 partes y de esas 5 partes vamos a tener que tomar 2. Bien, comencemos entonces primero trazando el segmento de 23 centímetros. Entonces, una vez que trazamos el segmento de 23 centímetros, vamos a volver a trazar la recta auxiliar. Yo les dije que la podíamos hacer desde cualquiera de los dos extremos. Ahora la voy a hacer desde el otro extremo para que vean que es exactamente lo mismo. Bien, como verán, puede tener cualquier inclinación, ¿sí? No nos importa la inclinación que tenga. Lo mismo pasaba en el caso anterior. Puede estar menos inclinada, más inclinada.
porque lo que nos interesa es la separación en partes iguales y de esa separación en partes iguales después el trazado de las paralelas. Bien, ahora voy a utilizar otro elemento, ¿sí?, para mostrar las partes. Por ejemplo, tengo este adaptador, que me va a interesar el tamaño del adaptador. Y lo voy a repetir sobre esta recta auxiliar 5 veces, que es la cantidad de partes totales que tiene mi trazado, ¿sí? Es la cantidad de partes totales en las que quiero dividir este segmento para después tomar 2 de esas 5 partes. Entonces, ubicamos en el 0, ¿sí?, en el punto de intersección de las dos rectas, y vamos trazando las 5 partes, siempre tomando la misma medida. Ahí tenemos una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes y 5 partes, ¿sí? De esa manera entonces usamos un elemento cualquiera porque lo que nos importa es que tenga la misma cantidad de partes. Perdón, el mismo tamaño cada parte. Como hicimos anteriormente, entonces el último punto, o sea el que corresponde a la última parte de esta división, lo vamos a unir con el último punto de mi segmento, ¿sí? En este caso el principio, porque lo hicimos al final, el trazado de la recta auxiliar. Bien, una vez que tenemos entonces esta recta auxiliar, todas las que tracemos van a ser paralelas. Pero en este caso no me están pidiendo que divida el segmento en 5 partes, sino que encuentre uno que mida 2/5 de este segmento. ¿Qué quiere decir entonces? Que a mí me interesan de las 5 partes que tengo acá, 2 partes. Por lo tanto, voy a tomar 2 partes, o voy a tomar 2 partes. Eso lo deciden ustedes, es indistinto de qué lado tomemos las partes. Y solamente vamos a trazar esa paralela, porque a lo que a nosotros nos interesa es esas 2/5 partes. Y 2/5 partes, por ejemplo, serían estas dos que tengo acá, ¿sí? Ahí tendría 2 partes de las 5 que tengo en total. Por ese punto, utilizando la escuadra como hicimos antes y la regla, vamos a trazar una paralela a esta recta. Entonces ubicamos la regla, la escuadra y después trasladamos, ¿sí? Voy a ubicar por acá, ponemos la regla, la escuadra. A mí no me entra muy bien, pero estoy tratando de hacer lo posible. Ahí deslizamos a la segunda parte, a esa parte que habíamos marcado, y por ahí trazamos entonces la recta paralela. Muy bien, al haber trazado esa recta paralela, lo que logré es un segmento que mide 2/5 partes de todo este segmento. ¿Por qué? Y porque si yo tomé 2 partes iguales de las 5 que tengo en la auxiliar, estoy tomando 2 partes iguales de las 5 que tengo en mi original. Es decir que estos serán 2/5 de 23 centímetros. ¿Sí? Y de esa manera entonces trazamos un segmento que mide 2/5 partes del segmento dado. Muy bien. Fíjense que el teorema de Tales nos sirve para muchas cosas. En este caso nos sirvió para dividir segmentos en partes iguales o tomar un segmento de un tamaño específico que me pidan. Si fuese 2/5, como en este caso, divido en 5 y tomo 2. Si fuese 3/7, divido en 7, tomo 3. Es decir, voy a dividir en la cantidad de partes que me pide el denominador y tomar la cantidad de partes que me pide el numerador, como se hace con cualquier gráfico de fracciones. Muy bien, con esto entonces terminamos con estas pequeñas partes de teoría de esta guía, y posteriormente tendrán las actividades a realizar. Nos vemos en el próximo video.